bien, ya regresamos de esa pequeña pausa que teníamos en este momento. Ya me echaste el cuento, cómo fue que llegaste a estudiar psicología y qué sé yo. Te gradúas, ya vi que te graduaste, nos estás diciendo que... ¿Qué pasó cuando te gradúas? ¿Qué haces después de eso? Pues me imagino que eras muy jovencito en ese momento. Sí, chico. Gracias, Ángel. Es interesante lo que te voy a decir, porque puede servir de estímulo a los muchachos que se están graduando. O sea, que todos vamos a la universidad, buscamos agarrar un título, pero viene una gran preocupación. Cuando tú estás cerquita de graduarte, uno dice, bueno, ¿dónde iré a trabajar? Porque una de las cosas que hacemos, precisamente las personas que estudiamos, es buscar esa movilidad social, o sea, que nosotros podamos ascender, que tengamos trabajo. Eso es una motivación que nosotros tenemos. Entonces, para ese entonces, por supuesto, estaba cerquita la graduación, cerquita los últimos exámenes, mejor dicho, no me había graduado todavía, no había terminado y de eso quiero hablar yo un poquito después ahorita, el examen final. En la Universidad Católica el examen final era de clínica, pero era muy interesante porque no era hablar simplemente de la clínica como la cátedra, lo que los profesores nos habían dicho, sino se suponía que teníamos que hablar de todas las cosas que puede hablar un psicólogo. De allí que íbamos con cierto temor al último examen, porque decíamos, bueno, si de repente me preguntan algo de primer año y yo no lo recuerdo, voy a tener dificultades en mi examen. Y todos queríamos una buena evaluación, pero lo que estamos en eso, queremos salir bien. Bueno, para hacerlo ya rapidito, porque tengo muchas cosas que contarte de todo eso. Llega el examen final, ¿verdad? Se hace las preguntas que me están haciendo y uno de los profesores que estaba en el jurado, cuando terminan de hacerme las pruebas, o sea, de lo que me preguntaron, parece que lo hice más o menos bien. Al terminar, después que me dijeron, Concho, bachiller, ya usted terminó su estudio, usted es un licenciado en psicología, él me felicita y me dice, mire, yo quisiera decirle, si usted quisiera trabajar con el Ministerio de Justicia. Entonces, imagínate tú, decirle a una persona que está preocupado porque quiere trabajar, no sabe cómo lo va a hacer así, o sea, empezar la vida profesional no es nada fácil, y te dicen que si yo quería trabajar. Por supuesto, la alegría fue enorme, sentí mucho regocijo y me puse a la orden, lo que me dijeran. Ahí cumplí con ciertas pautas que me pedían, eso comenzó. Y esto tiene ahorita algo que yo lo quiero recalcar. Qué bueno que me tocó la posibilidad de comenzar el ejercicio de mi carrera, que ya les dije que la psicología es el estudio de la conducta, entrando por la puerta de una penitenciaría. Oigan esto, señores. Las penitenciarías, las cárceles, como se les conoce comúnmente, es la cosa más difícil que hay para ejercer una profesión. La dinámica que allí se gesta en una cárcel, y es fácil de comprender, mire, muchas veces es dantesca, porque se ven imágenes de todo tipo, aun cuando las cárceles estén más o menos bien llevadas, o sea, con orden, con un buen personal subalterno que haga las cosas, en fin, con los elementos que se necesitan para un sistema penitenciario. Sin embargo, esa es una dinámica muy difícil, porque ahí están las conductas precisamente más difíciles de estudiar, porque ahí hay desde las personas que, entre comillas, son más normalitas, y hay personas realmente con patologías graves, y hay personas con una altísima peligrosidad. Ahí se da de todo. Entonces yo digo que eso fue hasta algo que me ocurrió sin yo buscarlo, pero marcó el perfil de las cosas que yo he tenido que estudiar. Primero, no necesité buscar trabajo, me lo dieron al terminarme de graduar. Comencé en el Centro Nacional Penitenciario, así se denominaba, de la cárcel de Tocuyito, Centro Penitenciario Nacional, que tenía como objetivo un examen exhaustivo de la personalidad del delincuente, porque existía una cosa que se llama el Centro Nacional de Clasificación de Delincuentes. Le voy a explicar rápidamente lo que es eso. Era que para destinar a un sujeto, a un interno, que tiene sentencia firme, o sea que ya se puede decir que es delincuente porque ya está, como decían, rematado, como se decía en ese entonces, antes de decirles en qué sitio podía ir a cumplir su pena, necesitaba hacérsele un estudio precisamente de su conducta.
Y por supuesto, esa conducta realmente era desviada, era una conducta muchas veces dolosa, criminal, otras veces era muy ocasional. En fin, eso fue un porre, Ángel, y te puedo decir que fueron 6, 7 años que estuve haciendo ese trabajo. Por mis manos pasaron más de 2.400 casos y eso es muy interesante para hacer el estudio de la conducta humana. La conducta humana en la parte penitenciaria se estudia parecido a la clínica de que te hablé, o sea, al estudio de la conducta, pero ahí hay que hacer mucho hincapié en un estudio que se llama longitudinal, la vida de todo lo que se sepa de ese delincuente, y se puede decir ya delincuente porque está rematado, y un estudio transversal que significa lo que se está viendo en el momento que lo estamos estudiando. Pero fíjense que la cosa era bastante interesante porque eran 90 días para nosotros dar un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento, y después decir hacia dónde debía ir ese sujeto que fuera mejor para él, mejor para su familia, mejor para la recepción social. Y también, ¿por qué no decirlo?, qué sujetos eran realmente peligrosos, que no tuviéramos duda de que eran difíciles y que uno iba a tratar de que tengan un aislamiento celular, como se llama, o sea, para que no perjudiquen a otros. O sea, cuando un día tengamos chance de explicar exhaustivamente cómo se hace el estudio de la criminogénesis y la criminodinámica, que aparte de psicólogo me especialicé porque hubo esa posibilidad, que te la quiero decir después, porque a través de eso también sirvió para que la Universidad de Carabobo, que deseaba estar de pionera también en estas cosas en el país, y crea una cátedra, mejor dicho, primero no fue cátedra, sino fue un centro de estudios penales, investigaciones penales y criminológicas, y eso fue creciendo y creciendo hasta llegar al día de hoy, que es un instituto de investigaciones penales y criminológicas que verdaderamente dio que hacer. En los últimos tiempos las cosas no son como uno quisiera, todos sabemos, no quiero tocar ese tema de que las cosas no estén funcionando a lo mejor como tienen que funcionar, pero ese embrión de la Universidad de Carabobo, aprovechando los conocimientos que teníamos en el Centro Nacional de Clasificación de Delincuentes, permitió el que yo entrara a este mundo, que después, Ángel, tengo que relacionarlo con la docencia, que siempre me ha encantado, por eso después fui profesor de Psicología General, de Psicología Industrial, de Psicología Social, ya no en la Facultad de Derecho, sino en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Todo esto es para que vayas viendo que la oportunidad de uno teniendo diferentes escenarios, diferentes auditorios, personas que lo van estimulando a uno, van determinando el perfil profesional que uno quiere. Pero lo que me interesa decir de todo esto, que para qué se forma uno, ahí viene siempre lo que yo lo dejo la oportunidad de hablarlo. Tú te formas para tratar de ayudar y ayudar. En esos audios que yo he venido haciendo, que siempre digo que lo que me gusta es la ayuda de un alma a otra alma, no es más que los conocimientos que nosotros podamos tener para materializarlo en la ayuda de nuestro semejante. Si me dejas hablar de esto, no terminaría, Ángel, te lo digo sinceramente, porque tú me conoces el entusiasmo que yo le pongo. Por eso cuando yo hablo de entusiasmo, de esperanza y de vigor, eso me ha acompañado desde que tengo uso de razón. Eso no es por visatergo, eso no es por el tiempo transcurrido, eso es porque uno debe poner en su mente las cosas buenas que quiera alcanzar. Y ahí estoy siempre yo dándole recomendaciones a los demás, porque para eso está el estudio de la psicología. La psicología no es para regodearse de que uno sabe cómo puede ser una persona. La psicología debe ser para resolver algo a alguien. Y en eso se lo digo, Ángel, lo hago con gran cariño y te agradezco que me estés haciendo esta entrevista, que yo sé que van a llegar a otro sitio. No todo el mundo va a tener interés por escuchar estas cosas, pero créeme que aquellas personas, ya sea porque son profesionales o simplemente porque les interesa la condición de sus hijos, los profesores que quieren ayudar a sus alumnos, en fin, nada de estas cosas le va a ser indiferente. Yo creo que sí, yo creo que inclusive esta es una cosa que estamos haciendo y que es interesante aparte. Invito a la gente también para que se suscriba al canal, que vamos a estar trabajando con el doctor Raúl Blanco en todas estas cosas. Una pregunta así un poco jocosa, pero yo una vez que hablamos mucho tiempo, hace muchos años, creo que la primera vez que hablamos, tú me decías que tú fuiste el fundador de la cárcel de Tocuyito, y yo pensé que eras el primer preso. Eso no fue así, ¿verdad? No. Cuéntame qué pasó ahí. Mira, ahí pasó lo siguiente.
casi fue el primer preso porque cuando se funda la cárcel de Tocuyito, yo llego a Valencia y lo que existía era la cárcel vieja, mientras que se inauguraba el Centro Nacional de Clasificación de Delincuentes, precisamente que era mi destino, que fue lo que yo le dije que ese profesor José Luis Betancourt, un genio, chico, yo lo recuerdo con un gran cariño, me metió en este mundo y yo creo que se lo he honrado porque he tratado de hacerlo así. Y se lo digo porque después eso sirvió para que uno fuese al exterior y hacer posgrado y ir a las cárceles que tienen cierto renombre en el mundo, que hacen cosas similares a las que nosotros queríamos hacer. Otras, por supuesto, están en los problemas muy graves, ¿verdad? Bueno, mira, esto de las cárceles es algo, Ángel, que no nos cansaríamos nunca de hablarlo. En este momento, yo lo que quiero decir es que la conducta es modificable. ¿Sabes que yo siempre lo que quiero decir con estas cosas es que las cosas son así? El que me oiga decir los trastornos graves de conducta va a creer que toda persona que esté en una penitenciaría tiene trastornos graves de conducta. Señores, eso no es así. Hay una gran cantidad de personas que están recluidas en las cárceles y lo que han sido es producto de un mal manejo de su situación. Lo que dan es lástima, chicos, que se vuelven víctimas del sistema y de la sociedad, en fin, de todos nosotros. Por eso, cuando se hace un verdadero estudio de la persona y se ve que son gente que metieron la pata como la puede meter cualquiera, pero que son susceptibles a modificarlo, lo debemos hacer y le debemos dar oportunidad a la reinserción social. Pero, como le digo una cosa, le digo de otro, hay algunas personalidades, señores, que se van a quedar así. Me estoy refiriendo a un término que lo conoce todo el mundo, es esas personas llamadas sociópatas o personalidades psicopáticas. Mire, hay personas que, según la definición de psicopatía, son esas personas que sufren, hacen sufrir a los demás. Eso ya está aceptado. Pues bien, eso se es para siempre generalmente. Entonces, no es que se le va a hacer nada malo, sino se le debe dar, privarlos de libertad por el tiempo que sea necesario. Muchas veces puede ser hasta de por vida, porque no va a haber modificación de esa conducta. ¿Qué se gana cuando una persona sale por alguna medida y en su mente está todavía las ganas de seguir haciendo las conductas que venía haciendo? Pues uno ahí debe proteger a la sociedad y a ese individuo tratarlo muy bien, pero que él no siga perjudicando a terceros. Es importante, es interesante. Menos mal que no fuiste el primer preso. Bueno, déjame explicarte por qué te digo que el primer preso. Fíjate que me fui porque me metí de lleno en la parte clínica, que me gusta tanto a mí de cómo se estudia la delincuencia, los transversales y tal. El primer beso, porque pasó lo siguiente, cuando vengo a Valencia, que voy a la Carcelita Vieja, cuando inauguran esto, yo estaba muy jovencito y ya yo estaba casado, yo tenía una cosa aquí, y uno no puede montar casa así muy fácil porque no tiene la parte económica para hacerlo, aunque los ingresos en ese nombre eran maravilloso para ese entonces, ¿verdad? Entonces yo viví en la propia cárcel, pero también lo hice con intención de aprendizaje, vivir dentro de la cárcel, o sea, tener claro, yo no vivía en un pabellón adentro, yo tenía mis instalaciones que eran para los profesionales, ¿verdad? Para los directores, para los subdirectores. Bueno, estaba de primera mano y eso permitía que uno desde las 8 de la mañana ya yo estuviera ahí. Bueno, se entraba a las 8 y ya yo a las 7 estaba al pie del cañón, como se dice, haciendo mis estudios. Por eso cuando te dije que estudié más de 2.400 personas, eso no fue mentira, porque yo de lunes a viernes yo vivía ahí, entonces yo no tenía el problema que tiene todo el mundo que se tiene que trasladar. Ya yo estaba ahí y por supuesto cumplía con mis funciones que se habían sido asignadas. Excelente, buenísimo, buenísimo. Sí, mira, otra cosa, sé que después de ahí te invitaron a ser profesor de la Universidad de Carabobo. Cuéntame. Bueno, eso también fue maravilloso, porque estando yo en el Centro Nacional de Clasificación de Delincuentes con un equipo, psiquiatra, sociólogo, en fin, el equipo era muy bueno porque clasificábamos, hacíamos las cosas bien, eso daba a entender que era una cuestión seria. Nosotros nos llamamos, el centro se llamaba de Clasificación de Delincuentes y la Universidad de Carabobo había instalado por primera vez una cátedra o un departamento de investigaciones penales y criminológicas a la cabeza de una gran persona que la honro en este momento diciéndolo. Era el doctor Héctor Nieves. El doctor Nieves es un abogado venezolano, concretamente era de Puerto Cabello. Él hizo su posgrado en Italia.
precisamente con el profesor Benigno Di Tulio, que más de una vez me vas a oír que yo lo nombre porque le tengo un gran cariño, porque precisamente por ir a ese centro internacional de Benigno Di Tulio es que logré después una calificación de experto en estas cosas del tratamiento de la conducta criminal, en el tratamiento de las penitenciarías, de las conductas desviadas. Pues bien, es precisamente el doctor Héctor Nieves que ve lo que se está haciendo en la cárcel. Él quiere hacer algo parecido a lo que él estudió en Italia, que me olvidó decirle que Italia la cuna precisamente de la criminología clínica, como el profesor Benigno Di Tulio, y se dan las circunstancias. Y fíjate, Ángel, te digo algo ahí muy personal, pero que yo ahorita me río. Cuando a mí me ofrecieron participar, o sea, que yo formara parte de la Universidad de Carabobo, de la universidad, en ese centro de investigaciones penales y criminológicas, me dieron unas horitas. Y sin embargo, yo en ese momento me sentía tan contento en mi ejercicio en el Ministerio de Justicia, porque me reconocían, me tenían bien, me mandaban para muchas partes. Inclusive yo hice viajes ya al exterior con el Ministerio de Justicia. Y ellos me dijeron, mire, usted puede trabajar con nosotros por unas horas. Yo dije, no, yo no estoy interesado en unas horas porque yo tengo mi tiempo completo aquí. Entonces me dijo, no, pero ¿cómo podemos hacer? Yo le dije, bueno, yo voy a renunciar a parte de mis horas de mi tiempo completo si ustedes me meten ya en el personal docente de la Universidad de Carabobo. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo en ese momento, cuando dije eso, yo no me daba cuenta de lo que estaba diciendo, porque la gente se da tres matadas para entrar en la universidad. Y yo no lo hice así, yo creía que era mejor que yo cumpliera mis funciones de donde yo estaba y vaya. Pero cuando me dieron la posibilidad, que me dijeron, sí, usted va a estar nombrado, me llaman y me dicen, usted ya pertenece al staff de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carabobo, bueno, fue algo muy agradable y de allí se da la oportunidad de hacer todos esos cursos que se vinieron haciendo a través del tiempo. Y es lo que permite, no lo digo como siempre el orador, cuando está haciendo este tipo de charlas para el público, es bueno ir ubicando de quién se trata, porque como digo, yo no me gusta el anonimato, me gusta decir las cosas. Uno comienza y dice, concho, qué bonita es la universidad. Pues bien, señores, la universidad le permite a uno todo y permite también muchas veces hace poco, porque todo es de acuerdo a ese entusiasmo que uno le pone. Cuando le quieres poner verdaderamente entusiasmo a esas cosas, haces una carrera. Y entonces se comienza sencillito, como un instructor, instructor A, instructor B, después tú pasas a ser un profesor, la categoría son sí, después viene el primero asistente, después pasa, bueno, los nombres los tengo un poquito ya olvidados, de asistente pasa, terminas asociado y por último, termina como profesor titular. Pues mire, señores, después de 12 cosas, 10 años, algo así, tú eres titular, tú sientes la satisfacción de que has pasado por muchísimos filtros, que eso ha sido tu vocación, que has tratado de comunicarte y te permite dentro de la misma universidad crecer, porque donde te invitaban, y eso fue lo que ocurrió en el caso mío, me invitaron a la Escuela de Relaciones Industriales y ahí había posibilidad de dar clases en psicología general, en psicología social, en social, industrial, sí, las tres psicologías, y por supuesto no desaproveché la oportunidad de hacerlo. Y por supuesto, después que uno se va al exterior y empieza a seguir estudiando, uno lo que hace es sumar cosas con el objeto de lo que te he dicho antes. Qué bonito es comunicarse con otras personas llevando vivencias reales que se pueden materializar en otras personas. A mí en esta octava década de mi vida no quisiera que se me quede en el tintero tantas experiencias que yo he tenido que las quiero compartir. No les digo que son las mejores, yo repito, los seres humanos son muy limitados, ya lo expliqué al principio, nadie sabe mucho, o sea, todo lo que tratamos es de crecer y de crecer, pero en lo poquito o mucho que se tenga, lo importante es compartirlo. Creo que de nada sirve que uno se forme autodidacta, ya sea en las profesiones, hace muchísimos cursos como para una satisfacción personal, que por supuesto existe la satisfacción personal, que uno verdaderamente alcance meta, pero eso no tiene nada de trascendental si no lo compartes con los demás. Y ese es el sentido, señores,
de este proyecto, que lo he tomado con mucho cariño. El Psicoclub, ya tú lo has explicado en la historia que tiene, y cómo queríamos comenzar estas cosas. Pero ahorita con esa plataforma que me parece extraordinaria del YouTube, pues bien, mandárselo a muchísimas personas. Quien a esto le tengan interés, se van a comunicar con nosotros